Sean ustedes bienvenidos a este medio de comunicación en redes sociales, Punto Campo. A través de esta comunicación estaremos transmitiendo los aconteceres de nuestro sector. Hoy le daremos la bienvenida al licenciado Adán Romero Mesa, especialista en Derecho Sindical, preocupados y ocupados en atender los problemas y las soluciones de nuestro entorno. Muchas gracias, damos inicio con nuestra entrevista. Gracias, bienvenido, licenciado Adán Romero Mesa, especialista en el derecho administrativo y más especialista en el derecho laboral. Hoy, como hemos platicado los distintos consejos agropecuarios, agroalimentarios, agrologísticos de nuestro país, este cambio de régimen lo que merece es una altura de miras de nuestras organizaciones y desde luego un enfoque en el marco jurídico vigente y en la defensa de los derechos que pudiéramos tener para poder tener certeza jurídica. Sin certeza jurídica este país no camina, Dan. Así es, buenos días, Jacobo, buenos días a todos. Sí, un tema muy interesante, un mundo muy diferente al que estábamos acostumbrados, un México diferente, yo no diría que transformado, no me atrevería, pero sí un México en el que hay que estar preparado para todos. Claro, hoy se vuelve a poner de moda a los abogados, desgraciadamente para muchos, afortunadamente para los que... Nunca hemos pasado de moda. Para los que nos dedicamos a la carrera. Sí, yo digo que somos un mal necesario, así como los médicos y los curas, somos un mal necesario y a lo mejor más necesario en esta época, pero yo lo veo muy esperanzador para todos en ese sentido. Platicábamos un poquito antes sobre la cuestión de la reforma laboral, el miedo atávico que se le tiene a los sindicatos. ¿Lo que es eso? Un miedo atávico. A mí me sorprende que inclusive declaraciones de abogados del sindicato patronal digan que esto va a ser un caos, en lo absoluto. Los que conocemos el derecho sindical, a mí me encanta el derecho sindical. ¿Tú ves con buenos ojos la reforma? Claro, claro. ¿Qué va a ser? Claridad, ya está en la ley, no es nuevo. El artículo que no recuerdo qué número es, establece que se puede ver varios sindicatos de trabajadores y de empresa en una misma corporación. Depende del tamaño. Vamos a pensar, lo comentamos ahorita, la empresa Aeroméxico tiene sindicato de trabajadores de pilotos y tiene sindicato de azafatas, o no sé cómo se llama. Sí, son dos sindicatos, claro. ¿Qué va a suceder ahorita? Bueno, esa es una empresa, vamos a pensar una empresa de menos dimensión. ¿Qué va a suceder? Hay un sindicato de trabajadores de la construcción y un sindicato de trabajadores electricistas, por decir algo. Son dos sindicatos, sí, pero va a haber un solo contrato colectivo. No va a haber 2, 3 contratos colectivos, va a haber uno. Y con eso, como viene la reforma, los trabajadores van a elegir si se van a la huelga, con quién se adhieren para el contrato colectivo. Y ya no va a ser eso la firma de los contratos de protección tan socorridos. O sea, todo eso se va a acabar. ¿Qué es lo que temen los sindicalistas? Bueno, de alguna forma que los sindicatos gremiales, pues la mayoría van a desaparecer. O se ponen a trabajar o se van. Los abogados tendremos que hoy especializarnos en el derecho laboral. Tendremos que conocer el derecho laboral y sobre todo el derecho sindical. ¿Cuál es la materia del derecho, del sindicalismo en México? Era la protección del trabajador, pero se prostituyó como muchas otras cosas. Yo les aseguro que los trabajadores de las empresas no saben el nombre del sindicato con el que el patrón tiene firmado el contrato colectivo. ¿Y por qué lo firma? Pues lo firma por comodidad, porque ese sindicato le va a cobrar 3,000 pesos al año y con eso se protege de que otro no lo venga a molestar, pero ya eso se va a acabar. Si realmente, o sea, la relación obrero-patronal es muy hermosa. Se habla de la buena fe, se habla de la cordialidad. ¿Qué podría hacer un empresario sin trabajadores? Nada. Coexisten, se necesitan ambos.
Yo lo he dicho con mucha claridad, somos socios. Patrón y trabajador somos socios. Si yo no le doy al trabajador lo que le debo de dar, entonces ¿por qué espero lealtad de su parte? Sobre todo en la cuestión del campo. Es una mentira que el trabajador está siendo explotado. Lo que pasa es que no se ha adecuado la situación. Por ejemplo, es un contrasentido. Si me dicen que todos tenemos derecho a laborar y luego los menores de 15 años no deben de trabajar, y luego en el campo los menores de 15 años o menores de 17 ya son padres, bueno, pues hay una incongruencia. Entonces, eso hay sí, una violación de una garantía. hay una violación de una garantía constitucional, claro, y de un derecho humano. Así es. ¿Verdad? ¿Qué recomendación darías tú para las empresas productoras, Adán? Yo a las empresas productoras, primero que sus abogados se preparen, se capaciten, que no se escuden tras el miedo, tras el que yo le diría que los capacitáramos, Jacobo. Okay. Que a través del consejo les diéramos algún taller de capacitación, que viéramos a sus abogados internos o externos y que hiciéramos también pues, un grupo de abogados. Una capacitación para profesionales, sí, y un equipo de profesionales trabajando para el sector. Así es, así es. Sí, porque son muchos de los mitos, platicábamos hace un momento, de las situaciones que se pudieran dar realmente al tener un sindicato gremial y 5 o 6 sindicatos en los que no tengas de alguna manera una vinculación directa, pero que puedan afectar tu planta productiva, ¿no? Bueno, va a ser un solo contrato colectivo. Comentábamos precisamente la situación esa. Vamos a pensar que yo tengo un sindicato gremial de trabajadores de la producción en el campo y luego hay un sindicato que en relación a la empresa que me presta el servicio de vigilancia. No, ese está allá. O sea, a mí el outsourcing, que esos sí están previstos en la ley y sí son adecuados, a mí me tiene que proporcionar personal. Su problema sindical está allá, a mí no tiene por qué afectarme. Eso es lo que tenemos. Ahí habría un daño moral en el caso de que por una situación diferencial tú frenaras mi producción. Un daño económico. Económico, sí, no, claro, no. Un daño y un perjuicio. La cuestión, sí, en ese caso tan específico, vamos a pensar, los trabajadores de la empresa outsourcing, prestadora del servicio de vigilancia, tienen un problema con su empresa y ellos estallan la huelga. Yo tengo como productor un contrato con esa empresa, un contrato de naturaleza civil de prestación de servicios profesionales y ellos a mí me tienen que proporcionar el personal. Si me causan un problema, bueno, contra ellos voy. Los trabajadores de la empresa no tienen nada que ver conmigo. Eso nos va a llevar, Adán, a como el modelo americano de los abogados de prevención. Sí, claro. O sea, y normalmente el gran problema que tenemos los que en algún momento nos dedicamos a nuestro servicio profesional de la carrera que elegimos, normalmente al abogado lo contratan cuando tiene problemas, sí, pero no para prevenir problemas. Nosotros en la oficina, nos invitan a dar precisamente talleres de capacitación para prevenir, y no de derecho laboral, de relaciones laborales. Claro. O sea, porque luego, con todo respeto para los contadores y los fiscalistas, cuando se meten abogados, dan unas ideas completamente descabelladas. Le pregunta el patrón al fiscalista y con una así muy libremente dice, hazle un contrato de prestación de servicios profesionales, uno de asimilados a salarios, un contrato por tiempo determinado. Para efectos fiscales puede ser muy útil, pero para cuestiones laborales es la muerte. Yo se los he dicho con todo el respeto que me merecen. El enemigo público número 1 de los micro y pequeños empresarios son ustedes, los contadores y los fiscalistas, cuando se meten abogados. Sabes que participo claro. en el consejo, en el colegio. Porque no hay un trabajo coordinado. Zapatero y zapatos. Y no hay respeto, al final de cuentas, a las capacidades profesionales. Sí, cada vez que yo veo un contrato individual de trabajo mal hecho, me sonrío y le digo, ¿quién lo hizo, tu contador? Sí, sí. Digo, y no tengo nada en contra de ellos, simplemente zapatero a tus zapatos. Platicábamos hace un momento también de la defensa que pudiéramos tener en el entorno de las huelgas. Hoy estamos viendo que cada vez las huelgas se sueltan con una facilidad impresionante. Y tú me decías al final de cuentas que la falta de capacitación y estudio del derecho laboral y sindical, pues es una de las deficiencias, es una deficiencia profesional, sí, de tu defensor. Claro, porque es tan sencillo como esto.
te emplazan a huelga, tienes 48 horas fatales para dar contestación al pliego petitorio. La mayoría no lo hace, no lo sabe. 48 horas fatales. Y luego ya les dices, generalmente el sindicato comete el gran error o el abuso, porque lo que quieren es que les firmes el contrato colectivo de decirte que todos tus trabajadores pertenecen a su sindicato, lo que es mentira. Claro. Contestas y dentro además del pliego petitorio niegas que tus trabajadores pertenezcan a ese sindicato, pides copias certificadas para presentarles una denuncia criminal y se esfuman. Ponías un caso de ejemplo muy simple como la propia revisión de los estatutos del sindicato, sí, para poder hacer una defensa, claro, debida, ¿no? Ahora, ustedes creen que el sindicato de trabajadores de la construcción, llamémosles albañiles, como coloquialmente se dice, tiene inscritos o tiene en su padrón de socios y asociados 200,000 albañiles o 300,000, porque en todas las obras aparecen firmando contratos colectivos? Claro que no, y con la reforma eso se acaba. Para firmar un contrato colectivo se va a tener que preguntarles a esos trabajadores de esa obra. O sea, eso es lo que viene en teoría. Por eso yo estoy tan esperanzado. Ya las leyes secundarias, ya. Y además tampoco va a haber eso de que van a llamar a todo mundo a los juicios laborales. Previo al juicio, previo que se vaya al juzgado, que ya no va a ser junta, bendito sea Dios, ya va a ser juzgado de lo laboral. Previo a eso debe haber una etapa conciliatoria, donde ahí sí va a ir el verdadero patrón, no que demandan a todos. Claro. Tampoco va a haber que te dice que ganan 300 cuando ganan 100. O sea, se van a acabar esos abusos por lo que se vino la reforma laboral. Yo le tengo mucha fe. Mi estimado licenciado Adán Romero Mesa, te tomamos la palabra. Próximamente les estaremos invitando y convocando a una serie de talleres a distancia para profesionales del derecho en la capacitación del derecho laboral y sobre todo del derecho sindical como tal, ¿no? Y no nomás a los abogados, mira, los manejan los recursos humanos, claro, en las empresas, por más pequeña que sea, o sea, es donde tenemos que fortalecer. Muchas veces las grandes empresas tienen su grupo de abogados para negociar. Se va a acabar eso también no hay tanto como si fuera mercado. Claro. Un placer y muchas gracias por escucharnos. Es la primera de una serie de entrevistas que estaremos realizando con cada uno de los equipos profesionales jurídicos de nuestro país. Gracias por escucharnos. Muchas gracias.